está. Hola, ya están siendo grabados todos, ¿eh? Ja. Bien, yo soy Pepo, he estado aquí me metí al grupo de cracks y me gustó la comunidad, es lo que me llevo de lo que vi. Realmente como he estado escuchando a Oso Traba desde hace tiempo, parte de lo que dijo en las sesiones, pues ya en algún momento lo había mencionado. Incluso él mencionó que hay una plática, ¿no? De DMS y ahí digamos que es el resumen de todo lo que vimos, más o menos. Entonces, pues ya aquí parte de la comunidad, pues es conocer a muchas personas de las cuales ya hay un acercamiento bastante cercano. Y parte de lo que me gusta es enseñar, porque cuando enseño aprendo. Ja, eso es el método Feynman, ¿no? Cuando enseñas y lo llevas al más bajo nivel, que idealmente lo entienda un niño, pues ya llegas al punto de que te quedas con la esencia, ¿no? Y ya con esa esencia, que es un aprendizaje básico, o sea, básico es de las bases. Por construcción puedes generar conocimiento más complejo. Bien, hoy vamos a hablar de estas cosas que están revolucionando, que son modelos de lenguaje. Voy a activar la presentación aquí, ver toda la pantalla. Probablemente los que están en celular van a ver unas cosas muy pequeñitas, pero bueno, ya después lo subo al grupo, lo voy a subir a mi canal de YouTube y ya lo van a ver en grande, ¿no? A ver, toda tu pantalla, pantalla uno, compartir, muevo esto para la otra pantalla, ahí está. Sí se ve, ahí está. Digo, no tengo unas notas de reunión, entonces lo que hice fue, le pregunté a ChatGPT, ¿no? Eres un experto en enseñanza de modelos de lenguaje. Tu tarea es crear un outline de una presentación de duración de 1 hora, dirigir emprendedores y principiantes de bla, bla, bla. O sea, lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Quiero que me ayudes a estructurar una presentación. Y ya les dije, ¿sabes qué? Pues necesito tomar algunos temas, ¿no? Introducción, ingeniería de prompts, modelos de lenguaje como agente, otros modelos de lenguaje multimodal. Eso es el objetivo de lo que yo quiero platicar hoy. Eh, Me di cuenta que cuando entré aquí a ChatGPT, ahora voy a hacer un pequeño zoom en pantalla, que es Windows más. Windows más. Ay, es que cambié de teclado. Windows más. Ajá. A ver, zoom en pantalla. Ahí está. Se ve mejor, ¿verdad? Ahora ChatGPT tiene esto que dice analiza, jajajaja. O sea, como que no le suena a DeepSeek, porque DeepSeek tiene ese modelo de pensamiento, llamémoslo así, de razonamiento, ¿no? Entonces ya lo incorporó ChatGPT. Mejora sus salidas de manera simple, ¿no? Entonces, esto ya me generó el outline, ¿no? Hasta le puse un título de la presentación, ¿no? Descubriendo el poder de los modelos de lenguaje de ChatGPT a DeepSeek. Y ya me dio un outline. Así, ¿sabes qué? Tienes que hablar de esto. Introducción a modelos de lenguaje, ingeniería de prompts, a modelos de lenguaje como agentes, otros tipos de modelos de lenguaje, ejemplos prácticos y demostraciones, conclusiones y próximos pasos, bla, bla, bla. Entonces voy a tomar todo esto así tal y como está, así, 6, hasta por acá. Lo voy a copiar y me voy a ir a gamma.app. Ahí cuando entren esta página, se los voy a compartir ahorita, ¿no? Gamma.app, es para crear presentaciones. Aquí yo me logué con una cuenta de las miles que tengo, bueno, no miles, decenas. Ja. Voy a pegar texto, porque voy a generar, ¿no? A ver, me muevo para acá. A partir de instrucciones, genera presentaciones, pegar texto. Vamos a pegar texto. Voy a quitar el zoom en pantalla porque me atonta esto. Dice, añada notas. A partir de notas generamos una presentación. Control B, ya, así tal y cual, ¿no? Esta cosa es mágica, ¿no? Así funcionan los modelos de lenguaje. Voy a generar una presentación, predeterminado, continuar. Ahí está analizando. Aquí está poniendo cuántas tarjetas, slides o filminas, ¿no? Forma libre, tarjeta por tarjeta. Aquí esto automáticamente divide el número de slides que va a haber. El título, introducción, bla, 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 4, 7. Lo voy a dejar tal y cual. No me gustó cómo los generó porque no les quitó el número, ¿no? Multimodal, uso de ChatGPT. Así lo voy a dejar, por facilidad. Le doy en continuar. eh, Vamos a buscar esto, que me gusta este color. Ja, y le voy a dar generar. Esto que estamos haciendo, estamos utilizando un modelo de lenguaje y es multimodal. Multimodal significa que no solamente es texto, porque generalmente modelos de lenguaje, estamos hablando de cómo nos comunicamos, ¿no? Antes, ¿cómo se le llamaba o cómo se llama esta área de estudio de manera general, que es parte de la inteligencia artificial que se encarga del estudio de los modelos de lenguaje? Se le conocen como procesamiento del lenguaje natural, así. Entonces, cuando es multimodal, ya estamos en un proceso de comunicación, y este proceso de comunicación, pues puede ser a partir de texto, de imágenes, de videos, de audio, ¿no? Por eso es multimodal. Hiciste tu primer gama, muestra, ¿no? Bla, bla, bla. Es una nueva cuenta, ¿no? Cada tarjeta. A ver, quiero salirme de esto. Ah, bueno, vamos. Y ya. Aquí tengo para hacer 8 nuevas presentaciones, ¿no? Entonces ya tenemos la presentación. ¿Sí?
y hicimos la presentación de esto. Está bastante interesante, hasta las imágenes son relacionadas, ¿no? Siguiente, ¿no? Introducción a modelos de lenguaje. En el fondo, desde el punto de vista técnico, un modelo de lenguaje es una gran red neuronal. No me voy a meter a qué es una red neuronal, pero en el fondo es una máquina de predicción. Por ahí hay gente, la comunidad está como muy dividida, ¿no? Por ahí mencionan luego que es bioinspirada, ¿no? O sea, que se inspira en algo de la naturaleza, en este caso, cómo funciona nuestro cerebro, neuronas, etcétera. Pero la realidad es de que las redes neuronales son matemáticas puras, ¿no? Son máquinas de optimización. Y en este caso, un modelo de lenguaje es una máquina gigantesca que tiene un montón de parámetros y hace un montón de álgebra lineal, ¿no? Y hace optimización, o sea, es algo recursivo. Am, ¿Por qué son tan buenos los modelos de lenguaje que estamos utilizando ahorita como ChatGPT, ¿no? Fueron tres cosas que se tuvieron que dar desde el punto de vista tecnológico. Uno, el abaratamiento de la tecnología. Ya hay procesadores más eficientes. En este caso son procesadores de tarjetas gráficas, ¿no? Los GPUs. Y estos GPUs, digamos, evolucionaron para que sean más eficientes las operaciones matemáticas para hacer predicciones, utilizar estos modelos predictivos. Y los GPUs ahora le llaman TPU. La T viene de tensor. En el fondo, matemáticamente un tensor es una operación matricial. Matrices que es de 2 por 2, aquí son matrices de 3 por 3, por ejemplo, o 5 por 5. Entonces, o pueden ser más dimensiones. Entonces, uno es la tecnología, es especializada para predicción. Otro, desde el punto de vista tecnológico, las redes neuronales, hace unos años se creó un tipo especial de red neuronal que se llama Transformer. Esa red neuronal, en el fondo, todos los modelos de lenguaje utilizan este tipo especializado de red neuronal, Transformers. Y otro gran avance, que por ahí lo publicó un científico de Google, me parece, se le conoce como modelos de atención. Gracias a estos tres grandes hitos, los modelos de lenguaje son lo que son ahora, ¿no? Digo, y también por esto, ahora las tarjetas de video son cada vez más caras, ¿no? Y más raras. Me acuerdo cuando estaban muy baratas hace 10 años y luego empezaron a subir de precio brutalmente. ¿Ve? Entonces, digamos que lo pongo aquí como esa gran introducción. Siguiente. Cuando nosotros nos comunicamos con, en este caso, ChatGPT, que yo le escribí aquí la entrada, este input se le conoce como prompt, ¿no? ¿Por qué se conoce como prompt? Recordemos los que utilizamos MS2, por ejemplo, ¿no? O alguna otra cosa de esto, comunicarte con Linux desde el punto de vista del servidor. A esto se le conoce como prompt, ¿no? Es la entrada. Esto que está aquí, por ejemplo, ls, la instrucción, es un prompt. Entonces, como estas máquinas pensantes, llamémosle así, cuando tú escribes algo, se le conoce como prompt. Entonces, la ingeniería de prompt, me regreso a la presentación, es esa instrucción que le damos al modelo. Punto. Nosotros cuando estamos platicando con ChatGPT estamos haciendo prompting y la manera en que nos comunicamos se le conoce como ingeniería de prompt, o sea, utilizar el ingenio para explotar a la máquina, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le puse esto. Voy a hacer un zoom, a ver, así, ahí. Le puse, eres experto en enseñanza de modelos de lenguaje. O sea, véanlo así. Oh, perdón, te interrumpo. Adelante, dime. Hay personas que están comentando que los está sacando. No sé si está limitada la No, no, sala no, a un número de no, personas. no, no, no. A ver, gracias por interrumpirme, Eric. Sí, ya vi personas que estaban tratando de ingresar. Ya les di a aceptar. Perdón, es que ni siquiera estoy al teléfono. Gracias, Eric. Sí, por nada. Buen día. Bien. Es que me quedé enfocado acá y como la pantalla la moví a un lado, no veo los que quieren ingresar, aceptar, permitir. ¿Va? Entonces, cuando nosotros platicamos con, en este caso, el modelo de lenguaje, estoy usando ChatGPT porque estoy usando DeepSeek y ya saben que DeepSeek ahorita está, este, te dice, ¿sabes qué? No puedo darte una respuesta porque está saturado, ¿no? Básicamente. Entonces, lo mismo que vemos acá, podemos utilizar otra herramienta. Entonces, la forma en cómo nos comunicamos se le conoce como ingeniería de prompt. Y esto que estamos utilizando, estamos, véanlo así, esta gran red neuronal que tiene, llamémosle todo el conocimiento a través de parámetros y que sabe de todo, es un gran oráculo. Nosotros cuando le decimos, eres experto en modelos de lenguaje, como que le estamos dirigiendo la respuesta a un área muy específica del cerebro, ¿no? De este cerebro, de este gran oráculo. Esto que estamos nosotros haciendo, recordemos que, ¿qué fueron los tres componentes para que la fórmula, para que funcionaran estos modelos de lenguaje? Porque no son nuevos. O sea, en la comunidad estas cosas llevan más de 10 años funcionando, ¿no? Admitir todas, admitir. Van entrando personas, permitir. Entonces, llevan años trabajando. Recordemos que
los tres ingredientes, ¿no? La tecnología, o sea, los procesadores más especializados, el modelo específico de red neuronal, Transformer, algo muy técnico, y el otro es el mecanismo de atención. El mecanismo de atención es esto. Cuando nosotros le decimos, eres experto en enseñanza en modelos, estamos dándole un contexto. ¿Sabes qué? No me hables de otras cosas, háblame específicamente de esto. ¿Sí? Es, por ejemplo, si nosotros anteriormente los modelos de lenguaje eran malos porque no tenían mecanismo de atención. Platicabas, por ejemplo, estabas hablando de un banco, ¿no? Y la respuesta podría darte una respuesta relacionada como un banco de peces o un banco de cuestiones bancarias, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía este mecanismo de atención. Y esta fue una gran innovación que genera respuestas más especializadas. Entonces, cuando nosotros escribimos algo así, damos contexto, estamos utilizando internamente, estamos tuneando a el oráculo para que te dé mejores respuestas. Entonces, a esto se le conoce como técnica actúa como, ¿sí? Act as. Ahora, nosotros podemos utilizar más técnicas. A ver, voy a poner aquí prompt engineering techniques. Pa, 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 O pa. sea, una pregunta, ¿estás dando por hecho que es un experto pues en ese tema? ¿A eso te refieres? No, estoy dando por hecho de que el oráculo, todo depende Ujú, de cómo fue entrenado, ¿sí? De ujú. los datos que utilizó para entrenarse. Tristemente, con ChatGPT no sabemos qué datos utilizaron. O sea, de inicio sabemos que tiene Wikipedia, tiene foros, tiene muchas cosas en donde se entrenó. Obviamente estamos partiendo de que es el conocimiento disponible en Internet de manera libre. Llamémosle así, ¿no? Entonces, de todo ese conocimiento, obviamente hay personas que etiquetan ese tipo de conocimiento. Por ejemplo, yo no utilizaría Twitter para entrenar un modelo de lenguaje, ¿no? Porque Twitter ya saben que es malo. Entonces te va a dar respuestas racistas, ¿no? Como los primeros modelos. Daban respuestas racistas, daban respuestas sesgadas, al final de cuentas. Entonces, ahorita yo parto de que es un experto y conoce de todo, porque, digamos, estoy preguntando algo desde el punto de vista técnico, llamémosle así, ¿no? Que a lo mejor en Wikipedia lo encontramos o en algún foro que alguien lo escribió y parto de que funciona y de que es real y verídico, ¿no? Pero la realidad, y eso es el disclaimer de los usuarios de modelos de lenguaje, es pregúntale a ChatGPT y tú tienes que ser consciente de que la respuesta es tu obligación saber que esa respuesta es cierta. Así. Es como cuando buscas en Google. Buscas en Google y te da muchas opciones. Tu. Entonces, ¿cuál de todas ellas será la realidad? ¿Cuál será la, una respuesta en este caso, ¿no? Quiero técnicas de prompt. Hay muchísimas. Aquí aparecen, ya no aparecen los resultados. Antes salían, no sé, 5,000 resultados. Ahorita ya no. Pero de todas estas, ¿cuál es la buena? Ah, pues IBM, ¿no? Por acá dice IBM. Sí le creo porque es IBM, ¿no? O yo conozco esta página, ¿no? La guía de técnicas de prompting. Entonces, busco, pero yo ya sé. O si no sé, empiezo a buscar en diferentes fuentes. Nosotros, en lugar de confiar en ChatGPT o en su respuesta, hay que preguntarle de diferentes formas, ¿sí? Le preguntas de una forma, te da una respuesta y sobre esa respuesta le preguntas nuevamente. Y empiezas así a platicar con el experto, llamémosle así. Y poco a poco, obviamente tú con el conocimiento de que sabes es cierto o es falso, empiezas a navegar en el conocimiento que te está dando, ¿sí? Pero siempre, de verdad, lo que dijiste es fundamental. Estás partiendo de que te va a dar la respuesta y es de un experto, sí, pero duda, ¿no? Y ese es el tema que incluso en el ámbito escolar universitario, te lo digo porque por ahí tuve una plática con unos profesores, la comunidad universitaria está no dividida, sino yo creo que un 80% de los profesores universitarios ven el uso de ChatGPT u otras tecnologías como trampa, ¿no? ¿Por qué? Así dicen, ¿no? ¿Sabes qué? ¿A quién le vamos a dar el título? ¿A ChatGPT o al estudiante? No, yo no lo veo así. Es necesario que todos los estudiantes utilicen ChatGPT. ¿Por qué? Porque cuando salen al mercado van a utilizar ChatGPT. En lugar de quejarte de la tecnología, enséñales a usar la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, yo como programador, cuando estoy programando algo, necesariamente necesito utilizar un ChatGPT para programación. Pongo un comentario, créame una función que calcule el promedio de un vector. Y en automático me crea la función. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo hacerla, nada más que me da hueva. ¡Pum! A mí en programación incrementó mi productividad un 30%, por lo menos. Por lo menos, ¿no? Entonces, no sé si por ahí es un oráculo, sabe todo, pero no le creas. Como en la vida, ¿no? Ja.
No duda de todo, ¿no? Como dice Doctor House, todos mienten, todos. Bien, entonces, aquí hay técnicas. Por ejemplo, la técnica que utiliza DeepSeek para en ese modelo de razonamiento que dice pensando, por aquí, voy a ver si ya terminó, ¿no? Es que está busy no tienen tanta infraestructura porque están en China, ¿no? Y están vetados de las grandes tarjetas gráficas, ¿no? Especializadas en modelos de lenguaje. Esas tarjetas gráficas, cada tarjeta vale unos $50,000, ¿no? Y por ahí se dice que para entrenar DeepSeek se utilizaron 50,000 tarjetas gráficas. Y China dijo, no, 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 utilizamos tarjetas gráficas de las baratas, ¿no? No lo sé, ya es medio conspiranoico todo esto. Bien, entonces, lo que utilizamos ahorita fue actúa como, pero hay otras técnicas, por ejemplo, una técnica sin entrenamiento es como nosotros utilizamos ChatGPT. Simplemente le preguntamos, ¿sabes qué? Por ejemplo, aquí voy a poner esto, ¿no? A esto se le conoce análisis de sentimientos, ¿sí? Dice, clasifica el texto neutral, negativo, positivo. Texto, creo que las vacaciones están bien. Sentimiento, y me tiene que dar una respuesta. Así, estoy utilizando tal y cual, ¿no? Me vengo a ChatGPT, voy a crear un nuevo chat porque este ya tiene un contexto de experto, ¿no? Creo un nuevo chat. Pero sentimiento, incluso le pongo acá, que me diga. Le voy a dar enviar, razonamiento, sentimiento positivo. O sea, este texto que está aquí, creo que las vacaciones están bien. Lo que me dijo ChatGPT es que ese texto es positivo. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el mecanismo tecnológico de que alguien pone un comentario en nuestras redes sociales, ¿no? Y pone, oye, excelentes hamburguesas, Carlos, ¿no? Me gustaron tanto. Entonces tú quieres darle una respuesta. ¿A ti qué es lo que te interesan, las respuestas positivas o las negativas? Las negativas, porque pues esas son las que te hunden. Entonces, si si queremos generar una maquinaria para poder hacer respuestas automatizadas, lo primero que se hace es se encuentra el sentimiento, ¿no? Un análisis positivo, neutral, negativo. Y si encontramos que es negativo, generamos a un chat GPT, porque, por ejemplo, ahorita vamos a poner voy a poner otro texto, ¿no? Excelentes, excelentes hamburguesas. Me encantaron. Ojo, ¿eh? Nosotros aquí clasifica el texto. Le voy a poner aquí texto, ¿no? Texto dos puntos. Así. Y voy a poner un ah, sentimiento. Sentimiento. Vamos a suponer que ya tenemos el mecanismo tecnológico que agarra tu comentario y ese comentario se lo pega acá. Entonces vamos a enviárselo a nuestro módulo de ChatGPT que se encarga de obtener el sentimiento. Enviar, ¿no? Entonces, este es un sentimiento positivo. Se dan cuenta que aquí estamos utilizando ChatGPT no como este oráculo que le preguntamos y empezamos a hacer un deep dive, ¿no? Vamos a platicar contigo. Eso ayuda mucho, ¿no? Porque en muchas cosas sabe ChatGPT más que nosotros. Pero aquí lo estamos utilizando para resolver una tarea muy específica. Darme si es positivo o negativo. ¿Se dan cuenta? Esto es utilizar ChatGPT como un agente. Es una tarea muy específica. Y nosotros podemos generar otro ChatGPT. Voy a crear otro chat aquí. Y vamos a poner, ¿no? Actúa como experto en responder mensajes de Instagram. Vamos a poner Instagram. Como entradas, te daré el senti- sentimiento del mensaje, el mensaje, y deberás generar, generar una respuesta ad hoc, ¿no? Ad hoc. Punto. Iniciemos con dos puntos. Oh, aquí, mensaje, dos puntos. Me vengo al otro. Ay, chin, se va. Vale, lo abro en otro. A ver. Abrir enlace en una pestaña nueva. Ahí está. Eh, Aquí, texto, sentimiento. Este es el texto, sentimiento. A ver, me regreso al otro donde estábamos, acá. Te daré el sentimiento del, le llamé mensaje. Mensaje, esto. Sentimiento, dos puntos, positivo, enter, y ahora es respuesta, ¿no? Respuesta, dos puntos, ahí está. Pum, enviamos. No, es esto. Estamos en modo análisis, ¿no? Enviar. Entonces, esto es lo nuevo, ¿no? Razonando.
y aquí está la respuesta. Muchas gracias por tus palabras, nos alegra muchísimo. Ya está haciendo una tarea muy específica. Entonces, vamos a agarrar este ejemplo, ¿no? Mensaje, sentimiento, respuesta. Mensaje, sentimiento, respuesta, uff, qué malas hamburguesas. No, las hamburguesas no, qué mal servicio. Peor, qué mal servicio. Tardaron 2 horas en darme mi comida. Sentimiento, obviamente es negativo, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, no? Pum, enviar. Dice, lamentamos profundamente la experiencia que tuviste, entendemos tu frustración, trabajaremos para ofrecer un mejor servicio, bla, bla, bla. Entonces nosotros podemos tener nuestras conversaciones ya prefabricadas. Y cuando nos llega el copy-paste, pegamos. Obviamente esto se puede automatizar. Lo metemos en una maquinaria de que esté escuchando los mensajes de las diversas plataformas y en automático que te dé una respuesta, por ejemplo, ¿no? Para hacer eso hay herramientas de automatización. Digo, nada más por mencionar una, ¿no? Mira, hay más personas aquí esperando. Admitir, permitir. Por ejemplo, me salgo del tema totalmente, ¿no? Una herramienta que está bastante interesante se llama 8N8. Una herramienta de automatización. Entrar. My Workspace Open. Open. Aquí un ejemplito. My Workflow. Aquí hice un pequeño ejemplo, muy simple. Aquí lo puse con Telegram porque es más simple que WhatsApp. WhatsApp hay que darse de alta como business, crear una aplicación. Está muy chido todo eso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo agarré un conector de Telegram que está escuchando en un chatbot. Cuando llega una respuesta y me mandan un diagonal start, yo voy a dar una respuesta. Así. Uy, no, a ver, creo que aquí, a ver, Telegram. Voy a prenderlo. Activo. Ojo, got it. Nosotros podemos meter en lugar de Telegram o alguna acción, metemos un modelo de lenguaje. Y ese modelo de lenguaje lo entrenamos, o sea, ya le decimos, ¿sabes qué? Todo esto es tu contexto y tú vas a funcionar así como un agente. Entonces, en esta herramienta metes el modelo de lenguaje y ya lo tuneas como un agente y ya te va a dar una respuesta automatizada. ¿Sí? Este es un pequeño ejemplo que hice. No sé si sea buena idea mostrarlo. Bueno, ya estoy aquí. A ver, create, delete chat. Ah, estoy aquí, es este. Y aquí estoy en mi... No, estoy acá. A ver. ¿Cuáles? Bots. Voy a buscar Pedro Arón. Pedro Arón. Pedro Arón bot es este. Es un bot que yo creo. Entonces, le doy start. Oh, bienvenido, pozolero. ¿Cuántos pozoles vas a querer? Esta cosa, aquí yo ya lo configuré. Puse mi cuenta de Telegram. Pedro Arón, el username Pedro Arón. Ese es el mensaje que recibí. Aquí está el texto, diagonal start. Cierro esto. Aquí hay un if. Voy a ver este if. Dice, si el mensaje es diagonal start, ¿por qué? Porque los primeros mensajes de Telegram siempre empiezan con diagonal start cuando inicias una conversación. Entonces, si existe un diagonal start, ya redirijo el flujo a esta cosa. Y esta cosa es send chat action, es como que escribiendo, va a aparecer en el mensajito, ¿no? Y aquí va a mandar un mensaje que dice, bienvenido pozolero. Voy a poner voy a poner otro, ¿no? Hola XD. Y pruebo el paso, no lo sé. Ya quedó. A ver, voy a agarrar el chat le voy a dar diagonal start. Ay, no. ¿Cómo es? Save. Jaja. Ahora sí. Envío el mensaje. Hola XD. Hay más, hay más. Ok. Alguien levantó la mano. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos Bien. días. Buenos días. Dime. Oye, asombrado de todo lo que sabes hacer. Me gustaría posterior una consulta privada, si Sí, tienes oportunidad el día de hoy o mañana. sí. Sí, terminando. Mira, lo puse aquí en el Meet porque en el Zoom son 40 minutos y en el Meet es 1 hora. Perfecto. Entonces, antes de que termine esto, voy a crear otra nueva sesión. Digo, ahorita tengo tiempo hasta las 10 de la mañana, no hay tema, ¿no? Sí, Ok. no doy clases particulares, pero sin tema. O sea, no, No, no hay más tema. bien, no. No, es que me preguntaron. Lo que me gustaría es obtener el servicio o que me pudieras Sin tema, apoyar con el servicio de mi empresa. sin tema. Muchas gracias. Sí. Y bueno, entonces aquí ya estamos utilizando al chat GPT como un agente. Ojo,
Para cuestiones empresariales está súper chido porque son tareas muy específicas, muy, muy específicas. Por ejemplo, les voy a comentar algo que hice antes de que existiera ChatGPT. Fue un desmadre, pero bueno. Utilizaba modelos de lenguaje, pero eran muy malos porque no existía el mecanismo de atención. Eso revolucionó todo esto. Es una empresa que hizo un servicio de los tickets de diésel, ¿no? El diésel siempre se lo van a robar, siempre. O sea, partimos de esa premisa. A ver, no hay más personas aquí, estoy viendo que se están uniendo más. Ahí está ya. Entonces, era una empresa de transporte de personal, tenía más de 100 autobuses, más camionetas, etcétera. El caso es que estos güeyes más o menos habían cuantificado de que perdían 1 millón de pesos de puro de diésel, que se lo robaban, ¿no? Entonces, pues platicando, haciendo una borrachera con un cuate, me dice, oye, yo tengo este problema. Y le digo, pues a lo mejor yo te ayudo, ¿no? El caso es que creé un chatbot, ¿no? Un chatbot en Telegram, en donde le dije, no, pues vamos a primero a tener en tiempo real todas las mediciones de diésel, ¿no? Entonces, cuando alguien hace una carga de diésel, le toma foto al ticket y después de tomarle foto al ticket, le toma foto al odómetro del vehículo. Entonces ya con eso podemos saber cuántos kilómetros recorrió y obviamente sabemos el vehículo y sabemos las rutas porque son fijas las rutas. Entonces podemos tener un estimado de cuánto se recorrió y cuánto fue el consumo de combustible. Entonces, históricamente, por estadística, podemos saber si hubo una desviación o algo atípico, ¿no? O sea, se pasaron de lanza y robaron mucho diésel, ¿no? Pero si roban de a poquito y son constantes, no lo vamos a ver nunca, ¿no? Entonces, el caso es que en esta toma de fotografía, el OCR es una herramienta tecnológica, ¿no? Para obtener del texto, o de la fotografía, obtener texto. Pero luego lo que hacían los operadores es que agarraban el ticket y lo hacían bolita, ¿no? Y le tomaban la foto y pues no servía. Entonces, pues lo que hicimos el mecanismo de que ellos escribieran el cuántos litros y cuál fue el total, ¿no? Del ticket. Y ya lo escribían. Pero luego es algo bastante interesante que cuando ellos lo hacían, decían, no, es que yo no sé escribir y no sé qué, y me estás poniendo más chamba, que es la realidad, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver cómo operaban estas personas, es que, no sé si conocen a alguien que sea chofer, ellos no escriben, y es la realidad. Ellos se mandan voz. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué, cambio. Y empiezan a platicar así. Entonces, lo que hicimos fue darle la vuelta, que describieran el número, ¿no? Entran al chat y le preguntan, ¿cuántos litros? O ¿cuál es el costo, no? Y ellos mandan el audio. Pero, por ejemplo, normalmente incluso nosotros no leemos las cantidades, ¿no? 2542.5. No. Lo ponemos como 223.8. El número lo rompemos en pequeños números. Entonces, utilizamos un mecanismo para convertir el audio en texto y luego ese texto lo metimos a un chat GPT para convertir esos 5 números, 2 números, en un solo número, que es la cantidad. Se dan cuenta que el agente es un agente que resuelve una tarea muy específica, ¿sí? Y ya, con eso resolvimos ese tema, ¿no? Entonces ahora todo lo que hacían era por voz. Los resultados sí eran buenos, pero no tan buenos como los de ahorita. Ahorita es una maravilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues agarramos al chat GPT, le pones, eres un experto en no sé qué, y te voy a dar esta tarea específica. Y ¡boom! Te da una respuesta. Eso. La otra forma en utilizar ChatGPT, digo, me regreso un poquitín, y es lo que lo estoy utilizando. A ver, puse un ejemplo por acá. Sí, ¿dónde está? DeepSeek. A ver, question, case man, ahí está. Esta cosita. Ya estuve platicando. Tengo un proyecto personal que ya lo he platicado con algunos, que es automatización de procesos. Por ahí alguien conoce los procesos de negocio, BPME. Los procesos de negocio, cuando los diagramas son estos diagramas feos, ¿no? Ja, abrir imagen en una pestaña nueva, ahí está. En donde estas líneas se llaman swim lanes o carriles, no me gustan los nombres, pero viene como carriles de nado, ¿no? Y por ejemplo, aquí es el manager de soporte, un técnico, o sea, son los roles, y aquí son las tareas, ¿no? Este rol va a ser esta tarea, esta tarea, esta tarea, y todas las tareas, por ejemplo, cuando esta tarea se termine, habilita a esta tarea, enviar un mensaje. Esta es una tarea automatizada, obviamente. Y cuando se envíe el mensaje, va a ver esta tarea. Esta tarea depende del tiempo, ¿no? Por aquí tiene una restricción de tiempo, etcétera, ¿no? Aquí hay algo que se llama gateway, que es un gateway paralelo. O sea que cuando termine esta tarea, se van a habilitar estas dos tareas al mismo tiempo. Y este es un gateway paralelo de sincronización. Hasta que se terminen las dos, se habilita esta tarea, ¿no? Y estos son diagramas de procesos. Ahora, lo que yo quiero hacer es automatizar esto. A partir de un diagrama, lo dibujas con los roles, le das play y genera un programa. Genera un programa funcional. Esto ya existe, no es nuevo. Se llama BPMN. Es BPMN.
PMS, ¿no? Es un sistema de gestión de procesos empresariales. Ya existen, pero SAP es uno de ellos, ¿no? Y hay soluciones de IBM que son muy caras, ¿no? Entonces yo quiero hacer algo más orientado a nuestros problemas cotidianos como emprendedores, ¿no? Entonces, ya hice algo parecido hace unos años, pero dije, no, pues mi objetivo de este año, por eso entré a lo del oso, es retomar este proyecto que sigue estando por allá. Necesito un Carlos. Ya hazlo, envíalo, ¿no? Entonces, mi objetivo de este año es generar una prueba de concepto de este tipo de herramientas, pero sí está bastante complicada. O sea, es un reto muy grande, ¿no? El caso es que a mí me gusta, hay dos formas de ver procesos, como una anotación de procesos normales, que pues, es algo duro, y hay otra cosa en el estándar que se llama CMMN. Uy, aquí lo pongo, por acá lo voy a poner. CMMN, notación. Imágenes, aquí está. Esta es otra forma, abrir imagen en una pestaña nueva, es otra forma de ver procesos. Está extraña la anotación, pero esta cosa no es tan dura como los procesos de negocio porque son actividades que suceden en paralelo. Por ejemplo, una llamada de soporte. El soporte técnico es muy difícil que nosotros generemos un diagrama de procesos de un proceso de soporte técnico, porque puede ser una infinidad de cosas. Entonces, un proceso de negocio es duro, porque sucede esto, luego sucede esto, luego sucede esto, es imperativo. Mientras que un soporte técnico hay múltiples procesos y hay nuevos procesos que nacen en ese instante. Entonces, ya se creó un diagrama y una forma de cómo tratar estas cosas, ¿no? Modelarlas. Entonces, lo que yo quiero hacer es utilizar esta información que ya alguien lo resolvió, alguien se rompió la cabeza y automatizarla y crear una herramienta tecnológica. Entonces me puse a platicar en este caso, con DeepSeek, ¿no? Empecé con una pregunta base, ¿no? Eh, ¿Cuándo una empresa debe utilizar procesos en lugar de casos? Y ya, pum, por acá me dio una respuesta, ¿no? La elección entre casos y procesos depende de la naturaleza del proceso. Choro mareador. Que esto, si lo googleo, ya hay una página que me dice esto, ¿no? Entonces le digo, bueno, mi objetivo es crear una herramienta basada en casos. Técnicamente, ¿qué debo considerar? ¡Pum! Y me dice, bueno, para hacer esto tienes que generar componentes, ¿no? Un componente de CMM implementar, la arquitectura técnica, un motor de ejecución, un modelado visual, APIs y conectores, gestión de datos, funcionalidades críticas, tecnologías recomendadas, bla, bla, bla. Retos a considerar. Luego le pregunto, describe uno a uno los elementos del modelo de casos y me empieza a dar todos los elementos del modelado de esta cosa, ¿no? Pum. Luego, el modelado tiene hitos, porque yo ya sé que el modelado tiene hitos como parte de esta cosa, ¿no? Este es un hito, y es importante. El caso es que empecé a platicar con él, a platicar, etcétera, 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 etcétera. Ya después me metí cada vez más, ¿no? ¿Sabes qué? Pues hazme un modelado los diagramas C4 nivel 2 de esto. Eso es algún modelado técnico, ¿no? Y ya me empieza a dar un diagrama de los subcomponentes, ¿no? Me empieza a hablar de más cosas. El caso es que al final me habló de algo que yo ya sabía que existía, pero no sabía cómo resolverlo, ¿no? Porque no lo había. ¿Cuál es el tema, no? Vamos a suponer que tú estás utilizando una herramienta cualquiera, pero tienes múltiples usuarios y estás siguiendo un caso y hay una persona que modifica el estado de un caso de soporte, por ejemplo, pero ese caso de soporte lo está llevando otra persona. Y vamos a suponer que las dos personas están al mismo tiempo analizando el caso. Puede haber una colisión de que alguien actualiza algo y la otra persona no lo ve. Una colisión porque están en un ambiente distribuido. El caso es que aquí me propuso algo que se llama ITAG. Es una solución tecnológica para resolver este problema. Y ya me puse a platicar con esta cosa y le digo, oye, háblame de ITAG. Ah, pues el ITAG consiste en esto. Y ya me dio hasta incluso desde el punto de vista técnico cómo se implementa o cómo es una estrategia para resolverlo. O sea, del problema general, problemas los fui descomponiendo en partes y llegué hasta un detalle muy específico. Esta es la otra forma en cómo yo lo utilizo, ¿no? Como este oráculo mencionaba, ¿no? O sea, sí sé de todo esto, no le creo, pero me ayuda, me potencializa. Adelante. Una pregunta, aquí te hablando de procesos, como ejemplo, te puede ayudar a hacer análisis de data. Un ejemplo, sabes que tengo mi Excel con mi información, o mis cubos de Ah, ventas, por vendedor, por clientes, etcétera. O sea, y nos pasamos analizando y a ver, le pego por acá, le pego por allá. ¿Te híjole, puede sí, ayudar en ese sentido? Pregunta. está complicado. O sea, llegar a hacer un análisis no, pero sí puedes platicar con la data, llamémosle así, en lugar de analizar la data, ¿no?
Ojo, a eso que estás mencionando se conoce como RAG, R-A-G. RAG, le voy a poner PLL. Generación aumentada por recuperación. Por ejemplo, nosotros aquí en ChatGPT, cuando adjuntamos un archivo, lo que hace es, este archivo lo convierte en vectores y cuando tú le preguntas algo al chat, con su modelo de aprendizaje más esos vectores, te da una respuesta relacionada, ¿sí? Y hasta te dice, en esta fila sucede esto, e incluso hay motores especializados en Excel, que tú le preguntas, dame la suma de, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos motores? Hacen trucos, ¿eh? Mm, No procesan al Excel directamente, sino que generan un pequeño programa en Python que convierte esta pregunta en un programa de Python y ese programa de Python lo ejecutan en el background y te da una respuesta, ¿sí? Es lo que hacen este tipo de cosas. Yo, el hacer un análisis con Excel, híjole, no lo recomendaría. O sea, no lo recomendaría utilizando herramientas como ChatGPT, que es muy general. Probablemente hay herramientas que sean especializadas en Excel, ¿sí? O sea, si encontramos un modelador, un ChatGPT para Excel, no lo dudaría, ¿no? Pero ChatGPT es una generalidad. Algo muy es porque a lo mejor incluso fue sobreentrenado, ¿no? Sobre procesamientos de Excel. Pero en el fondo lo que hacen es la pregunta la convierten en código Python o a lo mejor la convierten en un motor de Excel y te da una respuesta con eso, ¿no? Pero sí, o sea, ChatGPT no lo recomendaría, pero si hay No, algo de acuerdo. especializado, sí. Ujú. Entonces, Pero, digo, yo lo que haría, ¿no? Es, le doy el contexto que sería el Excel, entonces, ujú, así como que, genérame la fórmula de Excel para obtener esto. ya, Y para mí eso resulta, porque tienes el control. ya. Ujú. Bien, Ok, a ver, gracias. me regreso un poquitín acá atrás. Ingeniería de prompt, ya vimos. Modelos de lenguaje como agentes, es lo que ya vimos. Un agente, una tarea muy específica. Modelos multimodales. Multimodales es, combina texto, audio, todo lo demás. Por ejemplo, lo que hicimos acá con esta presentación es algo multimodal. O incluso cuando le preguntamos a ChatGPT, genérame una imagen que sea esto. Es un multimodal. ¿Sí? Em, ah, bla, bla, bla. Termina esto en 10 minutos. 9 minutos tenemos. Ahorita mando otro enlace, ¿no? Otra cosa multimodal, por ejemplo, es Midjourney. Midjourney es ¿por dónde está Midjourney? Aquí está. No, no es es, esta cosa es Discord, se llama. Ah, aquí lo utilizo para jugar y todo el rollo, o sea, se utiliza mucho en videojuegos. Eh, pero es una cosa maravillosa porque hay una comunidad muy grande en Discord. Es como la comunidad de Telegram. Hay comunidades de Telegram maravillosas, lo recomiendo, ¿eh? Digo, aquí en los grupos se utilizó, este, ¿cómo se llama? La red social que usamos, WhatsApp. Pero yo O sea, realmente, WhatsApp, a mí me gusta más Telegram, porque para empezar no ves tu número telefónico, ¿no? sí, Ya con eso. Luego no te mandan mensajitos, los ignoras, ¿no? Pero Telegram no ves y con tu nombre de usuario te metes a una comunidad, ¿no? Y lo mismo sucede con Discord. Es una aplicación para streaming, se utilizó originalmente para videojuegos, pero como hay chatbots, esos chatbots, por ejemplo, aquí me meto a Midjourney, a ver, Midjourney, por ejemplo, aquí está, ahí está. Entonces, te metes como si fuera un chat, es un chatbot al final de cuentas. Y cuando entras, por ejemplo, aquí se ve lo que los usuarios piden. No sé, son los experimentos que ellos hacen, ¿no? Y son públicos todos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, traditional white tennis shirt and shorts transformed into colorful cool clothes. Mi inglés está de la mierda. Pone un texto y este texto genera esto, ¿sí? Es multimodal. Y es una cosa especializada, texto a imagen. Funciona radicalmente mejor que ChatGPT, porque está especializado en multimodal, texto a imagen. Lo mismo hay de texto, en este caso, voy a minimizar esto, a las presentaciones, ¿no? Con Gamma. Gamma. Digo, plantillas base, te genera cosas muy bonitas, que a lo mejor yo tardaría en hacerlas 1 o 2 horas, aquí se hizo instantáneamente, ¿no? Me hizo un boost, ¿no? De texto a video es otra cosa más compleja, pero sí hay. Eso sí, esos generalmente cuestan, porque video es más complejo que una imagen. Otra cosa que hacen los modelos, en este caso de lenguaje multimodales, análisis de voz, ¿no? Les voy a compartir una herramienta maravillosa. 7 minutos quedan. Es una cosa. Voy a subirlo a mi canal de YouTube también. Se llama esto, Notebook LM. Exactamente, René. Sí, tienes razón. Usas Midjourney, pero utilizas a ChatGPT como ingeniero de prompt. Le preguntas a ChatGPT, oye, actúa como ingeniero de prompt. Y tu objetivo es crear imágenes de esta cosa. Entonces,
genérame un prompt para mi journey que me genere esto y te genera el prompt de una cosa maravillosa, ¿no? Incluso da parámetros de las cámaras, estilos fotorrealistas, no lo sé, y ya o sea, utilizas a ChatGPT como agente, como experto en prompts para generar imágenes, lo copias y lo pegas en Midjourney. Uf, claro. Es lo que hizo DeepSeek, ¿no? Ja. DeepSeek R1 es tan bueno porque utilizó a otro agente para entrenarse a sí mismo. Aquí nosotros como humano utilizamos al chat GPT para tunear a otro modelo de lenguaje y es válido, ¿no? Se utiliza muchísimo también. Les iba a decir acerca de esta herramienta, Notebook LM. Uf, úsenla. Descripción general. ¿Cómo entro? A ver, Notebook LM Plus. No, ¿cómo entro a mi cuenta? Probar, aquí dice probar. Esta es una cosa maravillosa. Por ejemplo, yo lo que hice es pegué texto. El texto que tenía aquí en DeepSeek. En DeepSeek, aquí que generé. Ya sabes que estaba platicando con la cosa esta para que me orientara, ¿no? Oye, Oráculo, tú que todo lo sabes, dime esto, ¿no? Y me dio todo este choro mareador, ¿no? La elección entre casos y procesos depende de bla, bla, bla. Copié todo este texto, ¿no? Todo este texto. Todo así, ya lo leí, sí es cierto, es algo válido. Lo copié y se lo mandé a esta cosa, a Notebook. Aquí está el texto pegado, a ver si lo puedo ver. Aquí está, bien. La elección entre CMMN, bueno, aquí está el texto, ¿no? Entonces, ya minimizo. Pego ese texto y el Notebook LM es una herramienta para aprender. Tú aquí le empiezas a preguntar acerca de este texto. Ojo, no es RAG, RAG es cuando tú adjuntas un archivo y le preguntas del archivo. Esta cosa es más suave. Le pones un contexto y el modelo de lenguaje que utilizan acá permite encontrar información adicional. Como que se nutre de lo que él mismo sabe, ¿no? Y tú puedes estar platicando acerca de ese tema. Es como si tuvieras un profesor que te esté enseñando acerca de esto. Lo maravilloso es que aquí puedes generar un resumen de audio. Le doy generar resumen de audio, generar resumen de audio, descartar. Quedan 4 minutos. Permitir, permitir. Está generando. ¿Y qué es lo que genera esta cosa? Ahorita todo está en inglés, ¿no? Pero genera un podcast que están platicando dos personas acerca de este texto. O sea, genera un script y las personas empiezan a platicar tan fluidamente que da miedo, de verdad. Ya hice unas pruebas para convertirlo al español y lo voy a poner en mi blog, perdón, en el YouTube. Ah, pero es maravilloso la forma en cómo platican, cómo interactúan. Este audio lo voy a bajar y lo voy a subir al grupo para que vean la calidad que sorprende, de verdad. Esto fue lo último que estuve haciendo. Y pues bueno, yo creo que quedan 3 minutos. Sí, claro. Sí. Suscríbase, por favor. Ya necesito llegar a muchas visualizaciones. A ver, YouTube. Es. ah, esta canción la hice también con inteligencia artificial. También les voy a decir, se llama Suno. Es un modelo multimodal. Suno. Y ahí tú pones texto, la letra y te convierte la canción. Este es mi canal. ¿Cómo ven? Aquí está el canal. Se llama Watermarquero. Suscríbanse, por favor. Antes de que se acabe el tiempo. En el grupo voy a compartir nuevamente una liga para preguntas y todo el rollo, ¿no? Digo, hasta aquí llega la presentación. De manera general, quise tocar esos dos temas, ¿no? Cómo yo utilizo a ChatGPT, como el oráculo que todo lo sabe, le voy preguntando, y lo otro es como un agente, ¿no? Que resuelve tareas muy específicas. Es más, voy a crear de una vez la presentación y se los mando por acá. Ya estamos aquí, ¿no? Entonces lo envío, creo, sesión parte 2. Agregar videoconferencia de mí, copiar, guardar. Lo envío por el chat de por acá, admitir a todas, permitir. Lo mando por el chat. Aquí, si quieren, ábranlo en una nueva pestaña y nos vemos allá. Para no cortar el ritmo de esto, ¿no? Lo voy a convertir en el chat, ¿no? La continuación. Ya para la siguiente pago la suscripción y ya nos quedamos aquí más tiempo. ¿Qué les parece si hacemos el cambio, no? Nos vemos en la siguiente sesión, porque ya queda menos de un minuto. El Sí, video, perfecto. el video sigue rodando, ¿eh? Sigue rodando la Vale, grabación. Me conecto. nos vamos contigo. Sí, Gracias. bye bye. Hola de nuevo. Hola. Pantalla 1, ahí está. Ahí está. Voy a compartir esto con los demás grupos. Mensajes guardados. Es que mi Telegram lo utilizo como
como intermediario, ¿no? Ok. Entre todo. En mi Bueno, computadora no tengo WhatsApp porque, híjole, luego se es llena de más complicado. mensajes y no. Entonces No sé si Telegram puedo y aprovechar para preguntarte algo, Pedro. sí, claro, permíteme Sí, nada más copio el sí, claro. enlace y lo envío a los demás, a los demás grupos. Permíteme rapidísimo. Mm, copiar, admitir, hay más personas que se están conectando. Cracks Querétaro, mm, mm, pegar y me vengo a Puebla, Sí, ya la están pidiendo. pegar, ahí está, parte 2, ahí está. Y continuación. Ya se están conectando. Permitir. Ahí está. Conéctense. Denle like, suscríbanse y a ver, subí un video, este video de música, lo generé con Suno. Ahorita vamos a ver cómo utilizar Suno, ¿no? Permitir. Lo hice de 1 hora porque necesito 3000 horas de reproducción para monetizar. Entonces, como mis videos son bien chiquitines y son muy ñoños, nadie los ve, pues sí, obviamente. Entonces dije, voy a crear uno de música. Y ya voy a empezar a hablar de temas más, no tan especializados. Y pero bueno, ahí si quieren colaborar con este pobre servidor, pongan este video de fondo, de ruido de fondo, ¿no? Y ya. Es que soy youtuber desde hace como 10 años o más, pero mira, regresión logística. Por aquí tengo un tema que está bien loco, que es de los que más me gustan, porque estaba muy perro. A ver, un video que solo no sé quién lo ve, pero bueno, ya hay un rato para un descosido, ¿no? A ver. ¿Cómo se le llama? Mapeo logístico y cálculo del exponente de Lyapunov. Así como suena está, o sea, de la mierda. Y hay güeyes que lo han visto. De hecho, con este video he estado participé en tesis de un güey que estaba en geofísica ¿cómo se llama? En Australia, con otros güeyes de Sudamérica. Luego me contactan por esos temas muy específicos, ¿ves? Entonces, me gusta, lo que hago es matemáticas aplicadas, ¿no? Es lo que hago. Y ya, pues, programa, ni modos. Hay que comer. Bueno, aquí explico blockchain, ¿no? Por si alguien quiere saber cómo funciona desde el punto de vista técnico, ahí lo explico. Em, Curvas elípticas, me gusta la criptografía, que es el mecanismo criptográfico que utiliza blockchain, ¿no? Y explico otras cosillas. Hay videos que están a medias porque no he tenido tiempo de terminarlos, pero bueno, ni modos, me daré tiempo, ¿no? Regresando. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse. Compartan. Y ya voy a empezar a hablar de temas de los que me digan. Por ejemplo, si me dices, oye, quiero hacer esto, a lo mejor tenemos una sesión, te platico y lo subo al video, ¿no? No hay tema por eso. Pero bueno, voy a admitir más personas que están entrando. Ya, aquí seguimos. Antes, Susana, me ibas a preguntar algo, ¿verdad? Sí, perdón. Dime. Sí, bueno, yo tenía duda de alguna recomendación bueno, más que nada recomendación de alguna aplicación o, bueno, más que nada inteligencia artificial donde genere video o genere voz. Bueno, es que ahorita, Sí, bueno, ajá, porque creo que he ahí va. visto que hay IAs que pueden generar voz de, no sé, de un artista o de alguien Sí, y hoy también generan videos donde se abrazan y eso los he sí, visto, entonces, clásico, que se besan, ¿no? Clásico para exacto, molestar a la gente, ¿no? Sí, hay muchas, sí. hay muchas. De video, realmente no me he especializado, no he visto ni una herramienta que te pueda recomendar, pero de voz sí te puedo recomendar la mejor. No es barata, o sea, ojo, ChatGPT es una tecnología cara desde el punto de vista masivo, masivamente hablando, ¿no? Por ejemplo, es la crítica que se le hace a ChatGPT, ¿no? GPT. Espera, ahorita regreso a lo caro. Te muestro, se llama Eleven Labs. Eleven Labs. Esta es la mejor. No, caí en el clic. Caí en el patrocinio. No, Eleven Labs, esta. Es de texto a voz. Incluso tú puedes hacer grabaciones de tu voz y lo que hace es analiza el timbre de tu voz, tu cadencia, etcétera. Incluso la forma en que estás hablando, ¿ves? Todo eso lo analiza. Entonces tú puedes crear un texto y puedes decirle, léeme esto. Y lo lee con tu voz y es espeluznante, ¿eh? Funciona súper chingón, ¿sí? Aquí hace de text a speech y es lo que es lo mejor, ¿eh? Me tengo que retirar. Sí, hasta luego. Admitir todos.
Y este es el que yo recomendaría, ¿no? No hay más. Ahora, ¿quieres algo, por ejemplo, qué fue lo que yo hice alguna vez? Am, quiero grabar, ¿qué es lo que hago para grabar voz, no? Por ejemplo, yo a veces me da hueva leer muchas cosas, entonces quiero que me las lean, ¿no? Entonces lo que yo hago es utilizo aquí está. Es muy arcaico lo que hago, pero bueno, para cosas pequeñas no hay tema. Utilizo el Edge. Hoy ya se cambió. A ver, todo cierro esto, me regreso donde estaba. Tengo múltiples home. Aquí está. Utilizo el Edge y me vengo al copiloto del Edge. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero leer algo de esto, a ver, de lo que estuve platicando con DeepSeek, que les mostré. Esto. Sí, por ejemplo, quiero leer esto, ¿no? Entonces me vengo acá. eh, está difícil ¿cómo se le llama? ¿Dónde aparecerá todo lo de copiloto o configuración? El histórico de copiloto. A ver, ¿dónde hay un histórico de copiloto? Mira, aquí está. Reglas, sitio web, noticias, municipios. Híjole, aquí está, es este. Ahí está. Es una conversación previa que tuve, ¿no? Por ejemplo, le dije, ¿no? Haz eco del siguiente texto. El eco, ¿no? Eco, eco, ¿no? Y esta persona me dice, me hace un resumen, ¿no? Y le digo, haz eco. Pum. No, creo que sí lo hizo la primera vez. Ya después es más difícil. Entonces, ya que hizo el eco, así, el texto lo respondió tal y cual, entonces aquí le doy, ¿dónde está? Ya no aparece. Porque luego aparece el audio para que lo leas. No aparece el simbolito aquí de audio. A ver, voy a poner esto. A ver, pego. Es el eco, ¿no? Está haciendo el eco. No aparece. Antes aparecía aquí el iconito am, de Como de la bocinita. bocina y lo empezaba a leer. Y lo lee con una dicción muy bonita en español. Porque luego utilizo el clásico, el Translate, que también es bueno, ¿no? No sé, le pongo aquí en español y aquí me pongo que lo lea. La elección entre CMM. Entonces, ya que lo lee, yo lo grabo con una herramienta de grabación. Pero digamos, este texto a voz que tenía el copiloto era muy buena dicción. Era lo mejor, gratuito, obviamente, ¿no? He utilizado otras cosas con Python, pero no, se escucha como el Google Traductor. No es tan natural, ¿no? El que sí es verdaderamente natural es el de Eleven Labs. Esta cosa sí es una cosa maravillosa, ¿eh? Lo recomiendo. ¿Admitir todas? Sí. Y bueno, eso es lo que puedo recomendarte nada más, ¿no? De videos Muchas gracias. no utilizado, la verdad. Gracias. Sí, esto es multimodal también, ¿no? Es multimodal porque de texto hace voz, multimodal. Ahora, para hacer canciones uso Suno. Suno es una maravilla Suno también. Este es Suno. La versión 4, cuando tú ingresas por primera vez, te da unos créditos para utilizar la versión 4. Aquí le hacen Create. Aquí aparece el número de versión de la red neuronal, llamémosle así. Y tú aquí escribes la descripción de la canción. Escribes la canción y te da una propuesta de canción. La red neuronal genera todo, incluso la letra, ¿no? No sé si ustedes, por ahí compartí los shorts. Creo que fue un short. Ahí está. El DMS, ¿no? Puse una canción en el grupo de Oso Traba. Bueno, ese lo hice con Suno, pero mm, le puse en modo personalizado, custom, y escribí la letra. Pero la letra la generé con DeepSeek, me parece que generé la letra. Ya no tengo esa. No, aquí sí. Creo que sí fue esta. No, no, no. Fue esta. ¿Fue esta? No, Workout de gimnasio, no. Bueno, el caso es que le pregunté a DeepSeek o a ChatGPT, oye, crea una letra de una canción en español, bla, bla, bla. El caso es que te genera el título, el género, ¿no? ¿Cuántos bits por minuto? Una introducción, hasta te da como tips, ¿no? Sonido de respiración profunda y bits ascendentes, ¿no? Prepárate, bla, bla, bla. Y te escribe todo este rollo. Entonces, este script se lo mando a Suno y Suno, ¡pum!, hace la magia y genera la canción. Y aquí, obviamente, al final de cuentas es prueba y error, ¿no? Porque tienes que dar el estilo de música, ¿no? Yo lo que hago es, con herramientas veo los ejemplos. Por ejemplo, me voy a los ejemplos que están disponibles y no sé. Y ya escucho cómo está la canción, si me gusta o no. Entro directamente a la canción y veo las opciones con las que utilizaron, ¿no? La canción misma. O sea, hacer ingeniería inversa, ¿sí? Y a partir de eso generas canciones. ¿Para qué yo utilizo Suno?
es una cosa, es un éxito rotundo. No sé si tengan hijos, sobrinos, nietos, háganle una canción, van a ver que cómo van a ser felices. Pregúntenle, ¿qué te gusta? Y no sé qué, hacen un script, entonces se lo mandan a ChatGPT. Oye, crea una letra de una canción, de unos hermanitos que les gusta esto, esto y esto, y lo mandan a Suno y Suno genera una canción personalizada. Es una maravilla, ¿eh? Maravilloso. Les voy a compartir la canción que le hice a mis hijos. Tienen varias, pero esta es una. A ver, ¿cómo se llama? Se llama Miau, 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 Rau, Rau. Es esta. Ahí está. Se los comparto por acá, por este chat. Sí, bueno, el video lo voy a subir, ya saben, ¿no? Y también suscríbanse acá porque tiene 6 suscriptores el chiquitín. Y si se suscribe va a tener más y va a ser feliz. Es algo muy personal, ¿no? Pero ya saben, los niños se emocionan de todo. Entonces, esta canción la hice. Mi hijo se llama Nicté Ictan y viven en Cholula, ¿no? Entonces ahí hay una canción de una historia, bla, 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 y puf, es maravilloso. Puede ser un buen regalo también. ¿Qué más? Pues ya les mostré varias herramientas. Obviamente ChatGPT, Suno, Gamma para hacer la presentación, 8N8 para hacer automatizaciones, workflows. Yo generalmente no uso esto, yo uso directamente Python todo, pero esta es una buena opción. ¿Qué otra vimos? Eleven Labs. Ya no hicimos pruebas, pero hay que buscar los ejemplos y funciona, ¿no? Y Gamma y esta cosa, el Notebook LM. A ver, voy a hacer una prueba. ¿Se escucha esto? Ever feel like running a business or even just like organizing your week is No, no se escucha. Este, voy a subirlo. Está en inglés. O sea, por defecto está en inglés, pero hacen hacks. Se puede hacer un hack para hacerlo en español, ¿no? Entonces ahí le pones un prompt, así como, si es en inglés, yo sé que hablas inglés y todo esto, pero los que están presentando son de México y solamente hablan español. Entonces genera el audio en español. Entonces internamente la red neuronal, ¡pum!, lo genera en español. Y es muy bueno, ¿no? Voy a compartirlo esto, a ver, voy a descargar. Descargas y lo voy a compartir con ustedes, ¿va? Para que vean cómo se permitir, admitir todos. Permitir, sí. Pues bueno, esto era lo que quería presentarles. Es como un resumen así de más o menos lo que utilizo. No sé si tengan más preguntas o dudas o algo así. Ya vi cómo le copilote en Microsoft Edge. ¿Sí? Sí, creo que le tienes que dar ahí abajo en donde está el micrófono, en donde está el micrófono, ¿Aquí? No, pero y eso es ya no, pero eso es para que tú le hables. y ya le dices que lo lea. Bueno, así le hice yo y ya. Buenos Léelo. días, Pedro. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Permite. Me dice, buenos días, Pedro, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, qué bonito. En nada. Yo le digo, ¿podrías leer el texto que te acabo de enviar? Sí, ajá, como Pues algo Alexa, así. ¿no? Como Alexa. Sí. Sí, es que antes aparecía eso y yo ahí lo copiaba y la dicción es muy buena, o sea, se lleva de calle a lo disponible en el traductor de Google, ¿no? Que es lo que he usado. Lo otro Sí, podría ser, seguramente estas cosas están cada vez mejores. Por ejemplo, lo copio, ¿no? Seguramente, ¿eh? Y leer debe ser con más acciones. Traducir, selección para leer en voz alta. A ver, lectura en voz alta. Bueno, se supone que lo tiene que leer, pero no lo estoy escuchando, ¿eh? Pero habrá que ver, o sea, al final de cuentas es ver algo que lea y que se escuche humanamente bien, no tan robótico, llamémosle así, porque eso como que da cringe. Y utilizas una herramienta para leer, para grabar el audio de la computadora. Es lo que yo hago, ¿no? Para no pagar Eleven Labs, ¿no? Que luego sí está caro. Obviamente si un cliente me dice, hazme algo especializado, pues, ¿para qué hago? Invento el hilo negro, ¿verdad? Pero gracias, Susana. sí, ¿no? A ti. Em, de tener presentación y bueno, pues vamos, acabó. No, pues esto era lo que quería presentarles. Si tienen dudas, preguntas, ¿para qué lo vas a usar, Carlos? Fíjate que está interesante porque en mi negocio tengo bastantes opiniones. Entonces, el quebrarme la cabeza para responderle a cada cliente para mí es muy difícil. Entonces, el hecho de que ya esto lo haga como ahora sí que automatizado, está súper chido porque sería una respuesta diferente para cualquier cliente que tuvo una experiencia diferente. Claro. Entonces, de verdad sí quisiera implementarlo en eso. Claro.
Sí, incluso lo que vimos en el chat, pusimos el mensaje, pusimos Ujú. si es positivo o negativo, y le puedes poner el nombre del cliente. Entonces, más personalizado aún, ¿no? Te da la respuesta, ¿no? Hola Pedro, gracias por no sé qué. Mejor. Sí, esa personalización funciona. Es como nosotros cuando platicamos y te diriges a la persona con su nombre, ¿no? Soy Sí. único. Soy único. No sé si alguien tenga otro posible uso, ¿no? Pues digo, aquí la imaginación es lo que nos detiene, ¿no? Digo, tenemos esta cosa ahí monstruosa al alcance de nosotros y no cuesta nada, ¿no? Es lo maravilloso. Hola, perdón, yo tengo una pregunta. Buenos Sí, días a buenos todos. días, Guillermo. Sí, yo, bueno, he querido ocuparlo porque, bueno, en mi trabajo tengo muchísimas juntas y luego parte del tiempo para mí perdido es nada más hacer minutas o resúmenes. Pero aquí la pregunta es si, conoces lo que es una herramienta que transcriba de la voz al texto para que ya, como dices, ¿no? Meter el Claro, texto a la herramienta claro. y ya, después que me haga el resumen o Sí, una minuta, ¿no? claro. Sí, Whisper. Whisper es una herramienta de OpenAI que el modelo ya está disponible para que lo puedas utilizar. Ojo, también hay herramientas, si hay lana en la empresa, que se compran plugins, ¿no? Ya sea para Zoom o no sé. Yo estaba utilizando uno, lo desinstalé. O incluso el Meet, me parece, no, el Teams es el de Microsoft, ¿no? Ajá. Permite hacer transcripciones y ya después puedes hacer el resumen, ¿no? Sí, claro. Hay muchas herramientas. Ya si, digamos, lo quieres hacer como, llamémosle, muy personalizado ad hoc para ti, yo te recomendaría, es un poco artesanal, pero bueno. Uno, grabar la sesión, ¿no? Pero con tu propia infraestructura, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando, voy a poner acá, ¿no? Este es el OBS que utilizo para grabar. Aquí se está grabando, ¿no? Es artesanal, ¿no? Ya se graba, se guarda el archivo MP3, MP4 de video, extraes el audio de ese video. Obviamente esto te lo estoy diciendo como que más paso a paso, pero ya puedes hacer un script que te haga todo esto, ¿no? Ujú, De ujú. ese video extraes el audio, luego ese audio, hay scripts en Python. De hecho, le puedes preguntar a ChatGPT, oye, utiliza Whisper, genérame un código en Python que, estoy suponiendo, ¿no? Eh, que, que a partir del audio me genere el texto y te lo genera, ¿no? Y a partir de ese texto genera un resumen. Eso fue lo que yo hice para las presentaciones del Oso Traba. Este, bueno, ya estoy diciendo. Digo, descargué los videos, obtuve el audio y generé resúmenes, ¿no? Ajá, oye, Pero, pero ahí perdón, tengo una pregunta, ¿no? Porque había leído, y bueno, el tema de la privacidad es un poco sensible, ¿no? Pero había escuchado, a lo mejor tú sabes más, que ChatGPT tiene como dentro de sus términos y condiciones que todo el texto que ujú, toda la información que tú ujú, le proporcionas, ujú, como que ellos, anónimo. voy a decirse, sí es anónimo porque he Ujú, escuchado que ellos pueden utilizar esa información sí, como para muchas. entrenar a sus modelos. Exactamente. Pero luego el tema y en Copilot, sí, el de Copilot para empresas sí menciona de que solo la Claro, información que tú le des se va a mantener ahí y no va a acceder para otros fines, ¿no? claro, Entonces esa es totalmente. como la duda que tenía, pero entonces Sí. sí, ChatGPT es como, tú me das algo An- y yo lo puedo ocupar después para lo que es yo quiera. anónimo, sí. Sí, ujú. Es anónimo Ok. porque quita el nombre de usuario, ¿no? Pero aún así no subas cosas sensibles, o sea, no, 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 no vaya a ser que hackeen, ¿no? Hackean a Ujú. ChatGPT y obtienen conversaciones y ahí tú pusiste cosas sensibles de tu empresa, ups, o cosas médicas, no, hombre, ultra sensibles, sobre todo en regulaciones gringas, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿qué sería lo que te recomendaría? A la vez sí, a la vez no. Corre el modelo, el ChatGPT, en tu propia infraestructura, ¿no? Ahí si te sobran unos 10 millones de pesos, ya vas a correr a ChatGPT. De hecho, me preguntaron, ¿no? Oye, quiero correr ChatGPT. Bueno, no ChatGPT, obviamente no, sino el modelo de Llama, ¿no? Que es el que estaba disponible y que era lo suficientemente bueno. Ahorita, DeepSeek se lo lleva de calle, pero para correrlo bien, así como lo utilizamos, como 10 millones de pesos sale la infraestructura, ¿no? Si lo quieres correr un modelo muy chiquitito, muy, muy chiquitito, que será unas 100 veces más, más pequeño, puede correr en tu computadora, ¿no? De hecho, aquí bueno, sí lo tengo corriendo, pero pues es para hacer pruebitas, ¿no? O problemas muy específicos, ¿no? Incluso seguramente un resumen, no dudo que el modelo que corre en tu computadora pueda hacer un resumen lo suficientemente bueno. Ok, va, gracias, gracias. Bueno, aquí tengo corriendo DeepSeek, ¿no? En mi computadora, ¿no? Unos modelos chiquitines, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Ah, ¿puedo preguntar Sí, algo adelante, rápido? adelante, sí, sí. Sí, bueno, vi que Oso había hecho uno que se llamaba Oso Bot, pero es como un chat personalizado. Es decir, tú le preguntas de algo RAG.
pero no sé cómo crear uno. Bueno, a mí me gustaría uno porque yo ocupo mucho ChatGPT para mi trabajo. Ahora sí que yo soy abogada, pero luego le tengo que estar mandando la información nuevamente y nuevamente. Entonces, si yo le puedo poner todo en uno, pero no sé si es lo que cuesta comprarlo o no sé cómo lo Sí, podría hacer. mira, ahí la tecnología, o sea, por ejemplo, am, normalmente en ChatGPT cada conversación es como si tuviera una caja de arena, ¿no? Donde los niños se ponen a jugar. Y hay otra caja de arena donde los niños se ponen a jugar y las cajas de arena no están conectadas. Entonces, cada conversación que tú tienes con ChatGPT, una conversación no sabe de la otra, porque, entre comillas, tú estás creando el agente, ¿no? Entonces, lo que tú quieres es todas tus conversaciones, o sea, el tuneo, porque estás tuneando, cuando creas un agente, estás tuneando al modelo, estás haciendo un tuning. Entonces, lo que tú quieres es tener un chat GPT que te redirija a un agente específico, o tienes un montón de documentos y tú quieres preguntar de los documentos, porque son cosas distintas. Sí, exacto, como Ah, preguntarle de los documentos y documentos. Ok. Ok. Para documentos se utiliza RAG, R-A-G. Este chat GPT es muy malo para RAG, no está diseñado para hacer RAG, ¿no? Entonces ahí tienes que utilizar herramientas. A ver, de RAG. Perdón, no estoy compartiendo pantalla. No me acuerdo qué tecnología. Es que se hizo una investigación de RAG. A ver, comparto pantalla. Compartir toda tu pantalla. Pantalla 1. Aquí está compartir. Muevo esto. ¿Dónde está? Esto lo muevo para acá. Ahí está. Vamos a buscar RAG. RAG LLM. A ver, ¿cuál es que utilicé de RAG? RAG. A ver, a lo mejor lo tengo por acá. A ver, LLM, LLM, RAG. Ah, coger, no. Ah, no es este. Ahí está más abajo. Ahí está hecho, dice RAG, Ah, RAG++. a ver, ándale. Eso. Creo que este es un curso de RAG, me parece. Sí, es un curso de RAG. Algo así, pero no. ¿Cómo se llama? Como de RAG, Tool. A ver, sí. Estos. Ay, no me acuerdo. Creo que era este. Este también funciona para RAG. Plataformas, Embed, Multimodal, Re-Rank. Retrieval Models. Es un modelos de retrieval, am, de recuperación. Sí, debe ser. Aquí debe haber. A ver, vamos a entrar aquí, a ver. Continuar con Google. Continuar. Ay, no, qué hueva. Vamos a ver. Ah, es que yo sé uno que es verdecito, Ragtool. No, lo voy a cambiar. El mecanismo para utilizar RAG, desde el punto de vista técnico, son embeddings. Embeddings. A ver. Embedding. Embedding. Es uno verde. A ver. Embedding. mm, Database. Aquí debe haber algo. Hasta Hidden Face. Exactamente. Es este Pinecone y hay otro más. Aquí está. Ahí está. Sí. Em, Mira, para que funcione mejor la búsqueda en documentos, ahí viene el resumen así rapidísimo, ¿no? Embeddings. Vamos a hacer como que la explicación de esto. A ver, embedding, ¿qué será? Caso de uso. Caso de uso. Vamos a buscar algo que sea así, ejemplo. Embeddings, caso de uso. Vamos a ver esto. Ah, es este, güey, ya lo vi. Ajá, es esta herramienta. Estas dos, ¿no? Pinecone y Webet. De manera general, em, el proceso, ¿cómo sería? Tienes todos los documentos se suben a una base de datos que convierte el texto, lo convierte en vectores, llamémosle así. Entonces, en este proceso, aquí internamente, esta base de datos ya convertida a algo que el modelo de lenguaje entiende, conectas al modelo de lenguaje con la base de datos. Entonces, ahora sí ya le preguntas al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje te responde sobre el texto. Es algo más elaborado
internamente lo que hace ChatGPT. ChatGPT es el modelo es el oráculo, pero tú le das el contexto. En este caso es todos tus documentos ya están en una base de datos especializada para que se comunique el modelo con la base de datos. Hay soluciones basadas en esta cosa, productos, por ejemplo. A ver, es que esto está muy técnico. Ujú. Debe haber un asistente. Aquí está. ¿Cómo construir un chat o RAG? O sea, en el fondo, sí se utiliza ChatGPT, pero necesitas una base de datos especializada para guardar tus documentos. Y ahí tú vas a preguntar. Y se utiliza mucho en cuestiones en leyes. Mucho, mucho. Entonces tú agarras las leyes, los casos, etcétera, los subes a las bases de datos especializadas y ahora sí le puedes preguntar, ¿no? Y ya esto lo conectas con, Sí, en este caso, exacto. ChatGPT. Y te da respuestas, hasta te dice, es como si pusieras el buscador y te dice, o sea, te da la respuesta, pero te da la referencia, ¿no? En la página 2, en el párrafo 3, como que te da la búsqueda, te da el contexto, pero te da la referencia en el documento. Sí, Ah, es una maravilla esta cosa. Hice un es- ejemplo con Webiate y otra cosa más, pero necesitas necesariamente, como es algo muy especializado y sensible, sí necesitas algo como esto. Ojo, hay herramientas que ya te dan la solución y en el fondo utilizan estas cosas. ok, entonces sería ingresar ahí en Sí, Webiar y ajá. ya Siguiente, ahí se hace eso. o busca en YouTube, así como que RAG Webiate, y ahí vas a encontrar la forma, ¿no? Y en el fondo vas a conectar ChatGPT, utilizas el token de tu ChatGPT y Webiate, y los unes con a lo mejor una herramienta tercera. Obviamente aquí pagas por todo lo que, las operaciones, etcétera, pero te va a Sí. resolver la vida maravillosamente. Ujú, Ay, muchas gracias, ujú, Pedro. ujú, ujú, ujú. Adelante, ¿quién? René. Detener. Hola, René. ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola Pedro, hola a todos. Oye, una pregunta. Bueno, ya viendo esta modalidad, yo he utilizado ChatGPT, pero no sé si conozcas alguna otra herramienta que pueda realizar resúmenes de libros de manera más efectiva. Ay, hermano. ChatGPT está bien chido, güey. El tema, ¿sabes cuál es? A ver, voy a ver si tengo algo por acá. A ver. Es que una vez estuve por aquí en un análisis de una ley. A ver si personal. No, en code. Code, bla, 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 ClickHouse, bla, 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 lentes, planning. Oh, mierda, ¿dónde estaba? Audio to text. Charlie. Ándale. Puebla Notas, Topo JSON, comparación de leyes. Ándale. Ahí va. Secretaria, 4 de junio de 2018. Ok, va, no, este no es. A ver, data. No. Oh, aquí está. Creo que es este. ¿Cuál era el tema? El problema, el gran problema, y son leyes, ¿no? Entonces, ahí sí está bastante. Salió en el periódico oficial de Puebla, salió esta cosa, ¿no? Esta cosa que es nueva, es del 4 de septiembre del 2024. Sacaron esta nueva actualización de una ley, no lo sé, y la anterior era este reglamento. En el fondo este reglamento es cómo funciona, las funciones del secretario de Gobernación, ¿no? Entonces, la tarea es, Perdón, Pedro, no sé si estás presentando tu pantalla porque creo que mierda, no no se la ve. estoy presentando. Gracias. Ahí está. Ya, por acá. Oh, me minimizo. Era comparar dos leyes, ¿no? Dos reglamentos. Y para saber, oye, ¿cuál fue los cambios, ¿no? De la nueva ley con la ley antigua. Así ya se ve, ¿verdad? Entonces, Sí, ya se ve. ahí está. Entonces, por acá está la nueva, la 2024. Salió el 4 de septiembre. Y pues no manches, pues son leyes, ¿no? Son chicos, yo no sé nada de leyes. Sí, así Y son. estaba la otra y pues no tampoco. Entonces, digo, había un montón de abogados, hace un montón, muchos, más de 10, analizando todo este desmadre. Y yo estaba bien chismoso. Y dije, bueno, les voy a ayudar, ¿no? En el fondo es un resumen y dime cuáles son las diferencias, ¿no? Y pues si yo agarro todo esto y se lo mando a ChatGPT o lo copio y lo pongo como archivo, la respuesta va a ser una mierda. Es una cosa tan simplista, ¿no? Porque no. El caso es que dije, bueno, pues no, está bastante complejo. Entonces resolví el problema como comparando un fragmento de una ley y la busqué en la otra ley. Entonces así lo que hice fue, voy a suponer, el artículo 1 corresponde al artículo 1, el artículo 10 corresponde al artículo 11, ¿no? O sea, primero hago un acto de ver cómo está el rollo. Y ya cuando
analizo las diferencias es, tomo los dos artículos y los comparo. Y los artículos, por ejemplo, me voy a aquí, un artículo 25, ¿no? Es pequeñito, pero hay artículos que están gigantes. Entonces, una comparativa entre textos tan grandes también es una mierda. ¿Qué fue lo que hice al final? Estuve comparando párrafo por párrafo. O sea, al final hice, ojo, obviamente esto, hacerlo con ChatGPT así, copiando el párrafo y pegándolo, es una tarea de locos. Lo hice, lo automaticé con Python y empecé a hacer párrafo por párrafo y ver diferencias. Y mira, te voy a mostrar el resultado. El resultado, a ver por acá, output. Hice dos artículos, comparativa de dos artículos. El artículo 37 PDF. Ahí está. Es nada más la comparativa, ¿no? Y esto se lo di a los abogados y dijeron, no, mis gracias, güey. ¿No? Por ejemplo, pum, artículo 37. Dice, número de artículo, esta es la ley nueva y este artículo 37 corresponde al artículo 50, ¿sí? ¿Cuáles son las coincidencias? Ah, mira, está parafraseado esta fracción. En la fracción nueva dice esto y en la fracción dice esto, en la anterior. Y empieza a haber diferencias. Entonces, empieza a hablar párrafo a párrafo, empiezo a analizar cada párrafo. Obviamente, tú, René, si quieres hacer un resumen, hay que hacerlo más artesanal, ¿no? Si quieres algo más específico, por ejemplo, haz el resumen a nivel capítulo y si no es lo suficientemente bueno, pues a nivel subcapítulo o a nivel párrafo, no lo sé. Entonces, vas de lo particular a lo general y ya que tienes el resumen de todos los párrafos, haces un meta resumen, ¿no? Oye, ese es el resumen de todos los párrafos o de todas las hojas. Ahora, constrúyeme una síntesis de esto y eso es mucho mejor que agarrar todo el montón de datos y dárselo porque va a ser una mierda, la verdad. De acuerdo. Es como que divide y vencerás. Exacto. Ok, pero entonces lo estás viendo desde un punto de vista, al usar Python, lo estás viendo como cadena de datos, Exacto. ¿no? Claro. Que le da un Sí, comparativo de cuáles son las diferencias. Ajá. sí, claro. En mi caso este. ¿Y cómo lo hice? O sea, ¿no crees que me puse a... No, güey, le pregunté a ChatGPT, güey, oye, genérame un código de Python en donde yo te voy a mandar un mensaje y todo esto, y ya me generó el código. De acuerdo, de acuerdo, Programar es lo más caro y difícil. No, no, no. Si esta cosa te ayuda, mejor. Ujú. de acuerdo. Perfectísimo. Muchas gracias, Pedro. Sí, sí, sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Ya, todo. Ah, perdón, Pedro, No, ¿qué dijiste que habías ocupado para los resúmenes de Oso? Es que ya no escuché yo. el pipeline, te doy el pipeline. Gracias, ya disculpa. Descargué los videos de Oso. Ya los eliminé, por cierto. Están eliminados. Esos videos después extraje del video el audio. Para eso entra a mi blog. A ver, Watermarkero. No, no estoy presentando, ¿verdad? Voy a presentar, permítame. Y si no te has suscrito al canal de YouTube, suscríbete. Sí, Pantallita. ahorita me suscribo. Que se note el hambre. El boost, llamémosle así. Am, Aquí, en esta cosa, hay uno que se dice FFmpeg. Ese es un tool para procesar videos. Todas las herramientas de procesamiento de videos, en el fondo utilizan FFmpeg. O sea, es una cosa maravillosa. Y por aquí hay algo que dice extraer audio o MP3 de un video. Entonces, pongo esta instrucción después de haber instalado FFmpeg. O sea, googlea cómo instalar FFmpeg, lo instalas en tu computadora. Siguiente, no hay tema, ¿no? Y luego con esta instrucción extraes el audio como un MP3. Eso fue lo que yo hice, ¿no? Y ya después, este MP3 lo pasé por un modelo de lenguaje multimodal que convierte el audio en texto. Ojo, yo lo hice muy artesanal, ¿no? A ver, lo hice audio, texto, aquí está, ¿no? Esos son todavía están ahí. Todos los audios, ya los voy a borrar. Y a partir de estos audios genero el texto y el texto es una maravilla porque, a ver, voy a buscar, ya no están. Bueno, muestra un subtítulo de cualquiera, ¿no? A ver, esos son de mis videos de YouTube, ¿no? Extraigo los subtítulos, abrir con, a ver este. Y son los subtítulos, son los SRT, ¿no? Como cuando ves las películas piratas, ¿no? Ja. Con el tiempo, ¿no? Del segundo tal, dice esto. Y es lo que aparece en los subtítulos, ¿no? O sea, pero ya esto es una red neuronal especializada que extrae el audio y tomando en cuenta el audio, le pega la estampa de tiempo. O sea, está más chido, ¿no? Entonces, lo que yo hice con esto, con el audio extraído de los videos, obviamente le quité los timestamps, ¿no? Porque no me sirven, solamente me sirve el texto. Entonces hice un script para borrar todos los timestamps y solamente me quedo con el texto. Y ya con el texto, que es algo muy gigantesco,
lo pasé a un modelo de lenguaje, Gemini en este caso, porque ChatGPT no le puedes meter tanto texto. A ver, aquí voy a mostrar Gemini, ¿no? Adiós, Laura. Utilizo el Gemini, ¿cómo se llama? Ajá, Google AI Studio. Este. Google AI Studio, que en el fondo es Gemini, ¿no? Y aquí le pego el texto y ¡pum! Sí acepta mucho texto esta cosa. Y ya le utilizo lo que le comenté a René, me parece. Genérame un resumen, ¿no? Pero si el resumen es malo, tengo que dividirlo por secciones. Entonces, sí fue algo automatizado, pero sigue siendo artesanal porque no está completamente automatizado, ¿no? De principio a fin. Y ya que genera el resumen, pues ya a veces, por ejemplo, los apellidos, ¿no? No los pone de manera adecuada. Entonces, yo tengo que darle pues limpiar lo que está sucio, ¿no? O si escribe una tontería, pues no, pues le borro esto y le pongo esto, ¿no? Al final de cuentas, la labor humana todavía existe. Y ya esto luego hice el resumen y ya, no, esto no conviene, esto está muy de más, esto, lo pasé a lo de la presentación y generé presentaciones automáticas, ¿no? Con Gamma. Pero ese es el pipeline que utilizan, ¿no? Digo, sigue habiendo todavía revisión humana, ¿no? Porque se puede equivocar. Ah, y a las equivocaciones en los modelos de lenguaje no se le llama error, porque es una palabra fea. Le llaman alucinación, ¿no? Es lo mismo, errores. Y eso así fue, así fue. Ok. Entonces aquí se pueden hacer resúmenes en Google y Studio. En donde sea, ¿eh? En donde sea, incluso en ChatGPT, ¿no? También. Para resúmenes Sí, son muy buenas las más herramientas. Esto acepta más texto, ¿no? Que ChatGPT, el Gemini. Ay, muchas gracias, Pedro. Ya te quitamos mucho tiempo. No te preocupes. No. Lo voy a subir al video a YouTube, ahí lo ven. Se suscriben, nuevamente. Watermark. Sí, claro. Aquí está. Ah, mira, y aquí hay un curso. Ya estoy suscrito ya. Hay un curso de minería de datos que di en pandemia, así para los cuates. Aquí están las sesiones. Hablo de Machine Learning, procesamiento, análisis de datos, ¿no? Está chido. Se suscribieron muchas personas de toda Latinoamérica. Estuvo bien chida la experiencia, ¿eh? Fueron 10 sesiones, 10 días. Puse unos comentarios aquí. Estuvo chido, me acuerdo. Lo voy a retomar, lo voy a tomar nuevamente. Está bien chido. A ver, Drive. Ah, fueron como casi 300, no me acuerdo. A ver, ¿cómo se le llama esta? ¿Cómo se llama? A ver, yo creo que sí puedo ver los resultados, ¿no? Pues sí estoy en iniciación. Forms. ah, no, es minería. Minería de datos. Curso principiante absolutos minería. Ahí está. Solicitud de encuestas, grupos de estudio, encuestas, solicitud de ingreso. ¿Será que aquí está? Sí, aquí está. Todas las personas. Está bien chido. Había un señor adulto de la tercera edad, de 70 y tantos años. Mi cuate, ¿cómo se llamaba ese güey? No me acuerdo. Lo tomó, a ver, 76 años. Marco, 76 años. Estaba bien chido, de Veracruz. Muchos mexicanos, pero también de otros países. De Quito. Me Así gustaría, fueron las. me gustaría retomarlo de nuevo. Ahí está, ese es un curso. Hablo para principiantes absolutos. Está muy chido, ¿no? Son sesiones. Vemos casos, ¿no? Y utilizamos una herramienta que se llama Rapid Miner. Rapid Miner. Es una cosa maravillosa. Rapid Miner, Rapid Miner, Rapid Miner Studio. Para analizar datos. ¿Será ese Rapid Miner? ¿Ya lo compró? Mira, ya lo compraron. Lo compró Altair. Órale. Hace años que no lo veo. Pero bueno, ahí está en el blog, ¿no? Por si quieren otro mini cursillo. Bueno, pues ¿tienen más preguntas? Descartar. Tener presentación. Si no, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por toda la Sale información. Charlie, Susana, René. Buen día a todos. Hay cualquier cosilla ahí, estoy en corto. Gracias. Adiós. Cambio fuera. Adiós a todos. Buen día.